Vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el enemigo que se hizo aliado y ver cómo Dios restauró la vida del menos pensado. Y bueno, iniciamos explicando que Jesús instruyó a ganar aún a los más difíciles a través del amor y que de esa manera podemos ser verdaderos imitadores del Padre. Mateo 5, versos 44-45 dice la Biblia: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. De tal manera que Dios nos instruye, nos invita a aún amar a los más difíciles, aún a los que nos oponen, a los que no nos quieren, a los que están en contra de nosotros. Y de esa manera pueden ocurrir milagros grandísimos. Y esto ha pasado a lo largo de la historia y ha pasado también en la Biblia. Iniciamos con un ejemplo histórico que es conocido de muchos, John Newton. Él fue un hombre que se dedicaba a secuestrar personas de África y después hacer viajes transatlánticos y venderlas en América y en otros lugares, también en Europa. Vivió entre 1725 y 1807 y él tuvo un cambio increíble. Antes de ese cambio, él era capitán, como te decía, de barcos que iba y estaba coludido con traficantes de esclavos y los transportaba, los secuestraba, los golpeaba terriblemente y después los llevaba para ser vendidos. Tenía una vida desenfrenada, una vida vulgar, un lenguaje insultante ante las personas que les dañaba, despreciaba la fe, y cuando oía alguna oportunidad para entregarse a Dios, despreciaba todo ese tipo de oportunidades. Pero de pronto vino una crisis. En 1748 tuvo una fuerte tormenta en el mar y pensó que iba a morir. Y viendo ya cerca la muerte, clamó a Dios por misericordia para que no muriera. Y dijo: te voy a buscar. Y tuvo después un entendimiento en la medida en la que fue buscando a Dios, y todo empezó a cambiar en su vida. Se hizo un creyente verdadero, cambió su forma de hablar por una forma de bendecir a los demás, e incluso compuso una alabanza famosa de Amazing Grace que habla sobre la gracia impresionante que tiene Dios, y reflejaba la historia de su conversión y cómo es que él, sin ser merecedor, alcanzó esa gracia sorprendente que Dios da. Fue ordenado ministro en 1764 y se puso a promover la verdad. Tomó una responsabilidad social, se volvió un firme abolicionista de la esclavitud. Decía: es que no podemos seguir haciendo eso que él mismo había hecho en el pasado. Incluso escribió un artículo sobre sus pensamientos relacionados con el comercio de esclavos en África, y en ese artículo él hablaba de su propio testimonio y describía el horror de sus propias acciones cuando él era una persona que secuestraba personas de color y las venía y las vendía como esclavos. Y ese artículo impresionó a otros, como por ejemplo William Wilberforce, que lideró después la causa para abolir la esclavitud en Inglaterra. Y fue un dolor de cabeza para los que antes eran sus aliados, los que traficaban esclavos con él, los que estaban de acuerdo en una economía basada en la esclavitud, porque el que estaba de su lado primero, ahora se puso en su contra. Y bueno, llegó a hacer mucho bien. Y ese tipo de historias han pasado muchas veces. Nicky Cruz, por ejemplo, que era un líder de una pandilla famosa en Nueva York, los Mau Mau, era promotor de drogas, de desvíos, de degeneres, era implacable, era brutal, era peleonero, era un joven que hacía mucho daño y que fue un predicador a hablarle ahí, que cuando lo oyó David Wilkerson se burlaba de él, lo imitaba, juntaba a sus amigos y se reía de él, etcétera. Pero de pronto Dios le habló. Y él llegó a entender y a cambiar y a dejar todo ese tipo de cosas y a estar en oposición a toda esa violencia y las cuestiones que originalmente lo caracterizaban. Y en la Biblia hay una historia así, una historia de un hombre que era un enorme opositor de la iglesia y que de pronto se convirtió en un
enorme promotor de la verdad de Dios. Quizás el más grande cambio descrito en una persona de ser un acérrimo enemigo a ser un grandísimo promotor de la verdad. Y ese hombre es el que después se hizo apóstol, que fue Pablo, y que también tiene el nombre de Saulo. Y vamos a ver el día de hoy cómo fue que pasó eso. ¿Qué le pasó a Pablo, que estaba de alguna manera oponiendo abiertamente y después se hizo un grandísimo promotor? Bueno, vamos a iniciar explicando cómo era la vida de él antes del encuentro con Jesús, que fue finalmente quien cambió por completo su vida. Y iniciamos destacando que él fue educado como un judío celoso. Hechos 22, verso 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahí está Pablo hablando de su propio testimonio y decía: yo era judío, y los judíos en aquel entonces conocían la verdad, sabían lo que Moisés había dejado, sabían lo que Dios había hecho en Abraham, leían a Isaías, leían a Jeremías, el Antiguo Testamento, la Escritura, la estudiaban, y era una persona que había conocido la verdad. Y había nacido en Tarso de Cilicia, que es una ciudad de gran relevancia en la antigüedad, porque había una fuerza educativa muy grande en esa ciudad, como también lo había en Atenas o como lo llegó a ver en Alejandría. Había una alta educación en filosofía, en literatura, en retórica, y tenía la ventaja de que si tú nacías en ese lugar, eras parte o ciudadano por nacimiento del Imperio Romano, y por lo tanto Pablo contaba con esa ciudadanía que era muy valorada en aquel tiempo y te servía mucho para cuestiones políticas y para tener una forma de ser juzgado justa en base al derecho romano. Y dice que además de haber nacido en aquel lugar, fue educado por Gamaliel. Gamaliel era un maestro fariseo de alto renombre en el judaísmo. Era hijo de otro sabio antiguo que se llamaba Hiliel, que él era uno de los más referenciados en la historia del judaísmo. Y continuó Gamaliel el legado de su padre como uno de los líderes moderados y sabios de su tiempo. Era muy respetado y era miembro además del Sanedrín en el siglo I. Entonces era parte del cuerpo que dirigía todo el movimiento religioso en Israel. Y ese maestro muy destacado educó a un joven que había sido criado en una ciudad altamente instruido en todas las cuestiones de filosofía, de literatura, de retórica que había en aquella ciudad, y que además estaba siendo instruido por un maestro de primer nivel en las verdades de la Biblia y de una forma muy estricta como lo hacían los fariseos. Sin embargo, él empezó a interpretar de una manera obsesiva e inadecuada las verdades de Dios y las llevó al extremo de llegar a perseguir y aún matar a la iglesia. Fue el asesino del primer mártir del Nuevo Testamento después de que Jesucristo dio su vida por nosotros, que fue Esteban. Hechos 7, versos 58 al 60, lo recordamos, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí vemos a Pablo, que tenía dos nombres, Pablo y Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y aquí vemos la Biblia cómo nos explica de ese hombre Esteban, del cual ya hablamos, que era una persona ejemplar, que era servicial, que estaba lleno de amor, que tenía una doctrina clara, que estaba lleno del Espíritu Santo, y que terminó dando su vida por aquel Dios al cual él predicaba de una manera valiente. ¿A manos de quién? Ahí lo dice el pasaje: a manos de Saulo, el joven promesa de los fariseos, un joven cruel que decía que lo mataran, que le preguntaban qué hacemos con él, y que estaba Esteban de rodillas orando, y él decía: no, sí, adelante, mátenlo, y interrumpió la oración de Esteban con una lluvia de pedradas que Saulo estaba de acuerdo en que se arrojaran. Entonces tenía un falso celo, porque
entre comillas, él quería dar testimonio de la verdad y la presentaba de una manera exagerada, de tal manera que terminaba haciendo mucho daño. Pero no solamente él consintió y apoyó la muerte de Esteban, sino que también dirigió la primer gran persecución en contra de la iglesia. Y vamos a leerlo en Hechos 8, versos 1 al 3. Dice: y Saulo consentía en su muerte, y aquí vemos cómo él consentía en la muerte de Esteban. En aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Aquí vemos la primera gran persecución. Empezó asesinando a Esteban y después se fue contra todos. Y entonces ellos empezaron a huir en Judea, en Samaria, los lugares cercanos a Jerusalén. Pero él iba de manera obsesiva casa por casa. Se metieron en aquella casa, llegaba con personas, los sacaba de la casa: es que tú eres creyente y vente para acá. Se fue a la otra casa, se brincó la barda del vecino y se fue con el otro. Allá vamos tras de él, y así iba persiguiendo casa por casa. Estaba aferrado y quería que no quedara ninguno. Cuando dice que Saulo asolaba, esa palabra se refiere a que arrasaba, que causaba mucha ruina, que cuando llegaba él hacía mucho daño. Es como cuando llega un incendio y hay un bosque hermoso y llega el incendio y ya no quedó nada del bosque, quedó todo destruido. Así llegaba Saulo, si podría, destruía las casas, agarraba a las personas, terminaba los lugares de culto, hacía lo más que estuviera en sus manos, y la gente huía y se dispersaba. Era una persona aferrada que perseguía a todos y que los llevaba a la cárcel. Y estaba tan aferrado que no solamente se puso a perseguir en Israel, sino que incluso movió la persecución a otros países. Entonces no estaba contento con quitar ese credo de Jesús en Israel, sino no, ahora vamos que no esté en ningún lugar del mundo la gente adorando a Jesucristo. Y lo movió a otros países. Y lo vamos a ver en Hechos 9, versos 1 al 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos en Jerusalén. Damasco era la ciudad más antigua del mundo en cuanto a que no había dejado de ser poblada, porque había ciudades, a diferencia de otras, que habían sido muy antiguas, pero habían dejado de ser pobladas. Pero Damasco tenía una continuidad en población por muchos años. Y a pesar de ser una ciudad gentil, contaba con una colonia judía notable. Y Pablo se estaba convirtiendo en el cazador de judíos convertidos en cristianos que estuviesen en el extranjero, y los traía a Jerusalén. Un celoso fariseo que se dirigió a la autoridad máxima judía para hacer una campaña contra ese grupo odiado, los cristianos, en el extranjero. Y usó un trasfondo histórico interesante, porque había un privilegio que otorgaba al sumo sacerdote jurisdicción para encarar a cualquier transgresor, aun cuando estuviese en el extranjero. Por ejemplo, en el año 142 a.C., un embajador entregó una carta a Ptolomeo VIII de Egipto para que si alguno huía fuera entregado al sumo sacerdote. Y de tal manera que pudiera ser castigado. En aquel entonces era Simón, el sumo sacerdote. Eso es algo histórico. Entonces, ante esos hechos históricos que Pablo conocía, apeló y dijo: los sumos sacerdotes históricamente lo hicieron y los otros países les hicieron caso. Entonces yo quiero que, así como Simón apeló a Ptolomeo VIII y que en Egipto le dieron a los judíos que se hicieron apóstatas, pues ahora que vengan también y me den a los judíos que se han convertido en cristianos. Y a este poder político apeló Pablo. Y una vez con las cartas que las tenía, no es como hacían muchos fariseos que simplemente ponían las cargas sobre los demás y se quedaban viendo. No, Pablo tenía el poder en las cartas y él en persona iba a ejecutar esa autoridad. Hechos 22, versos 4 al 5 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. Fíjate cómo estaba dispuesto aún de él dar su vida
y aún quitarle la vida a los demás hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces hacía todo: perseguía, prendía, encarcelaba, mataba y buscaba eliminar por completo ese camino. Quería perseguir este camino hasta la muerte. Era una persona exterminadora del cristianismo. No solamente oponía o criticaba o de alguna manera debatía con los cristianos, sino que era alguien que buscaba anular por completo el cristianismo, y por eso él consintió en la muerte de Esteban. Pero de pronto ese judío celoso, asesino, esa joven promesa, esa persona que había estudiado tanto, que se había capacitado tanto, de pronto cambió. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pablo que cambió tanto? Vamos a ver cómo una sola frase de alguien superior cambió toda la vida en Pablo. Hechos 9, versos 3 al 4, vemos esa frase, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él iba con el poder del sumo sacerdote, con el poder de los ancianos, a Damasco a perseguir y a matar cristianos, pero no alcanzó ni a llegar a Damasco. Y él no tuvo duda de que lo que le pasaba ahí era una teofanía, que quiere decir una manifestación gloriosa de Dios. Y ve a un Jesús ahí que no aparece crucificado, dando la vida por los otros, o no parece como Salvador, o no parece como compasivo, sino parece un Jesús lleno de gloria y con una luz cegadora que te alumbra y que te expone todo lo que pueda estar mal dentro de ti. Y era tantísima luz que él se quedaba ciego de tanta luz. Y ahora al perseguidor le piden cuentas. Y ese que es grandísimo, que es todopoderoso y que está lleno de luz, le habla por su nombre y le dice: Saulo, Saulo, como diciendo: yo te conozco, yo sé lo que haces, y ahora yo vengo a hablar contigo y te quiero preguntar algo: ¿por qué me persigues? Y es algo muy importante lo que Jesús dijo, porque no es que Saulo persiguiera a la iglesia. No, tú lo que estás haciendo es que me estás persiguiendo a mí. Porque Jesús está con cada hermano que está en aflicción, con cada persona que estaba en angustia, con cada persona que daba su vida. Por eso cuando vino el apedreamiento de Esteban, se abrió el cielo y llegó a Jesús, y Esteban dio testimonio diciendo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que viene, como diciendo: no estoy solo, está Jesús conmigo. Y si dice la Biblia que cuando los pajarillos caen a tierra, aún el Creador está con ellos, ¿cuánto más estará Dios con la iglesia cuando es perseguida? Y Jesús mismo se presenta no como el que fuera perseguida la iglesia, sino como el perseguido. Yo soy el perseguido, tú me vienes a perseguir a mí. Porque mucha gente empieza a decir: no, es que no me gusta fulano, no me gusta este. Y claro, es muy difícil ir y ponerte directamente contra Dios. Pero Dios sabe que hay un engaño en el corazón del hombre. No, es que Él no está persiguiendo a aquel hombre o a aquella persona. Él me está persiguiendo a mí. Entonces vengo yo a pedirle cuentas. Tú, el camino que quieres destruir es el camino cristiano. Y Él viene y entra en conflicto con Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es que persigas a la iglesia, me persigues a mí. Y eso desencadenó un diálogo lleno de verdades profundas que impactó el corazón de Pablo. Verso 5, seguimos leyendo ese diálogo de Pablo con Cristo. Dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Al decir quién eres, Señor, está reconociendo Pablo la autoridad de Cristo. Estaba todo confundido, estaba cegado por la luz y por el miedo, y le responde: yo soy Jesús. Y acuérdate que Jesús quiere decir Salvador. Yo soy el Salvador. Pero tú, en vez de venir a rendirte con el Salvador, me persigues.
¿Y sabes lo que te está pasando, Pablo? Es dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esa palabra coces es una palabra que no solemos utilizar mucho en español, pero que existe. Coces viene de la palabra cos, que quiere decir un golpe fuerte de un animal, por ejemplo, de un caballo, pateando con las patas traseras. Que si un caballo te patea con las patas traseras, te da un golpe muy grande. Entonces aquí estaba diciendo Jesús que eso que hacía Pablo era como un golpe fuerte. Y era lo que él quería hacer, un golpe fuerte contra la iglesia, contra Esteban, contra aquellos que apreso en la carne, queriendo acabar con todos. Pero ese golpe no lo estaba dando más que contra el aguijón. Como cuando tú quieres golpear un clavo o algo con lo cual lo golpeas y te daña a ti, lo golpeas y te daña a ti. Y lo que estaba diciendo Jesús es algo muy profundo. A la iglesia no la dañas, a la iglesia no la afectas, a mí no me haces nada. Lo que te estás haciendo es te estás haciendo daño tú. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás haciendo una tontería, Pablo. Estás dando golpes muy fuertes, pero esos golpes muy fuertes son contra ti mismo. Tú mismo te estás ganando condenación. Tú mismo te estás metiendo en problemas. ¿Y qué vas a hacer cuando venga y te juzgue? Y entonces él estaba totalmente impresionado por ese Jesús que ahora había aparecido a pedirle cuentas. Había aparecido lleno de luz, lleno de autoridad, lleno de fuerza, lleno de gloria, con tanta luz que lo deja ciego y se queda impresionado oyendo a ese Cristo que le pidió cuentas. ¿Y cómo estaremos cuando Jesús nos pida cuentas? Porque se las pidió a Pablo y lo va a hacer con cada uno de nosotros. Y entonces ese que era un perseguidor en contra de la iglesia, ahora estaba impresionado, con miedo y sin palabras para Jesús. Y pidió ser dirigido. Verso 6 de Hechos 9 dice: él temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Entendió? Perfecto. Ahora estaba lleno de culpa. Imagínate a Pablo temblando. Pablo, antes del encuentro con Cristo, celoso con las cartas, con sus amigos, diciendo: vamos a llegar a Damasco, y tú los agarras, y tú llevas las cadenas, y tú traes los alguaciles y demás. Viene Cristo, unas pocas frases con él, y estaba temblando, estaba lleno de miedo. ¿Cómo podremos nosotros enfrentarnos a un Dios cuando sabemos que somos culpables? ¿Cómo podremos defendernos delante de un Dios así? Y entonces estaba diciendo: ¿qué hago? Estaba temblando. Y Dios lo que le hizo es simplemente decirle: ve a un lugar. No te voy a decir más. Vete a tal lugar. ¿Por qué? Porque había indignación. Porque no te voy a decir más verdades. Porque antes de que yo te diga más verdades, yo quiero ver que tú cambies tu corazón. Porque tú has sido una persona que has hecho algo dura, cosa, te has dado golpes como de la patada de un caballo en contra de un aguijón, y yo no estoy muy agradado contigo. Entonces vete allá a tal lugar que yo te dije que fueras, y ahí me esperas. Y ahí se fue temblando y temeroso, e iba caminando y ahí buscando a la ciudad, y dónde me voy a hospedar y dónde voy a llegar, y no podía ver, y estaba así impresionado por aquel encuentro con Dios, totalmente lleno de miedo. Y fue muy claro el trato de Dios para él, que venía de Dios, pero que además era diferente el trato para Pablo que el trato para el equipo que venía con Pablo. Versos 7 al 9 de Hechos 9 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Fue una experiencia espiritual real, experiencia espiritual y física también. ¿Por qué fue real? Porque los otros también oyeron la voz, pero personalizada, porque Pablo la oyó y también la vio. Y como resultado de ver esa gloria para la cual no estaba preparado, se quedó ciego, como un trato. Yo no quiero que te pongas a ver nada en este mundo. No quiero que estés haciendo pactitos con nadie. Yo quiero que te ciegues a este mundo y te metas dentro de eso que hay dentro de tu corazón, para que puedas
tener una esperanza. Y Pablo actuó, se desconectó del mundo, tan se desconectó que no podía ni ver. Ya todo era para afuera, no ves nada, todo lo vas a ver para adentro. Te vas a poder ver cómo está tu corazón, cómo han estado los asesinatos, cómo está tu manera aferrada a hacer las cosas, haciéndolo en la carne. Y se puso a ayunar por completo, que es un ayuno difícil de 3 días. No tanto por la comida, porque no es tan difícil ayunar 3 días en el alimento, sino sobre todo por la bebida, porque si lo haces más de 3 días, dejando incluso de beber, te puedes dañar de manera permanente los riñones. Entonces por eso siempre es algo menor a 3 días, pero lo llevó al límite. Y dijo, bueno, ahí yo no como, ni bebo, ni nada, ni veía, ni comía, ni nada, a pesar de que era un lugar cálido, y estaba totalmente en jaque por Dios, desesperado. No sabía cuánto tiempo iba a estar ahí, en una casa que no conocía, que lo tomaron de la mano. Imagínate a Pablo de la mano guiándolo como un niño ahí desesperado, temblando, llegando a la ciudad, a la casa en donde iba a estar. No pide alimento, no pide bebida, no pide nada. Se mete en un cuarto, se pone a orar y a buscar y a alcanzar la gracia de aquel que le dijo, dura tu cosa, te dar cosas contra el aguijón. La siguiente parte del trato no se la daría a Jesús, se la daría la iglesia a quien Pablo había perseguido. Versos 10 al 12 de Hechos 9 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora la iglesia que perseguía a Pablo era la solución. La que iba a terminar la aflicción de Pablo era la iglesia. ¿Y quién de la iglesia? Un hermano común. No dice que hubiera sido un evangelista, no dice que hubiera sido un diácono, no dice que hubiera sido un pastor o que hubiera sido un apóstol para que un apóstol levantara otro apóstol o un grupo de apóstoles. No, era cualquier hermano, cualquier persona que era creyente, que Dios le apareció y que le dijo, hey, tú vas a ir a aquel lugar y vas a imponer las manos. Y si Dios te lo pide, ¿qué vamos a hacer? Más que obedecer, porque el Señor de todos es Dios y hay que obedecer a Dios. Y entonces ese hermano común, guiado por Dios, recibe un encargo específico y a pesar de que había riesgos, Dios habla y hay que obedecer. Y entonces primero es Dios y va a obedecer. Y obedece a Dios y Pablo termina siendo bautizado entendiendo el precio que pagaría. Versos 16 al 18 de Hechos 9 dice, porque yo le mostraré, y está Dios hablando con Ananías, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, Dios le dijo a Ananías, mira, yo le voy a mostrar, le voy a decir a Pablo todo lo que tiene que padecer por mi nombre. Yo estoy tratando con él, Ananías. Esto no viene de ti, viene de mí. Y yo estoy tratando con él. ¿Y qué le estaba diciendo Dios a Pablo mientras oraba? Vas a padecer por mi nombre. Y el otro consagrado, temblando, temeroso, diciendo, voy a hacer lo que sea, Señor. ¿Estás seguro? Porque te voy a pedir cosas que van a ser osadas. Entonces fue Ananías, dice el pasaje, entró en casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Le cayó la llenura del Espíritu. ¿Qué le terminó llenando Dios a Pablo? Pues lo que le había dicho a Ananías, yo le voy a mostrar cuánto es necesario que él padezca por mi nombre. Como diciendo, Pablo, ¿estás seguro? Pablo, ¿estás seguro de que tú quieres pagar el precio y de que tú quieres servirme porque tú te la has pasado rogándome estos 3 días? ¿Y sabes qué? Te puedo recibir y te puedo extender mi misericordia, pero tú tienes que saber que si vas a ser mío, debes estar dispuesto a todo absolutamente. Y entonces, seguramente, Ananías le preguntó, oye, ¿estás dispuesto a lo que Dios te mostró? Sí, estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo y a padecer por su nombre. Y entonces lo ve, y como se lo había dicho Dios y el otro lo confesó, lo bautiza. Porque Dios le había mostrado y él había confesado públicamente que estaba dispuesto a padecer. Y entonces viene
esa consagración simbólicamente expresada en el bautismo. Fue la experiencia que cambió todo. 3 días de búsqueda intensa, se bautiza Pablo, un encuentro con Dios, y sale otro Pablo. ¿Qué pasó después? Pablo compartía y se fortalecía con los que antes perseguía. Verso 19 de Hechos 9 dice: y habiendo tomado alimento, acuérdate que estaba ayunando 3 días, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces fue, tomó alimento y se quedó con los discípulos. Y ahora esos que perseguían eran sus hermanos. Se quedó con Ananías, se quedó con los otros hermanos que estaban con Ananías, se los presentó a Ananías, a lo mejor lo abrazaron después de que lo bautizaron, lo hospedaron, lo amaron, compartió con los hermanos, compartía con los discípulos. Era parte Pablo del cuerpo, un nuevo convertido, del cuerpo que antes perseguía, no en la ciudad de Jerusalén, sino en una ciudad extranjera. Y después de esos días iniciales donde estuvo compartiendo con los hermanos, se fue a buscar una renovación personal con Dios. Y esto es muy importante. Pablo se fue a buscar renovar todo su interior con Dios. Gálatas 1, versos 16 al 17. Dice: revelar a su Hijo en mí. ¿Cómo es que Dios reveló a su Hijo en él? Para que yo le predicase entre los gentiles. Y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, ¿qué hizo él? Estuvo un tiempo breve con los discípulos y dijo: esto que tienen ellos, esta vida tan preciosa, y yo venía y los perseguía y los mataba, y ve cómo ellos me dieron de comer, me amaron. Estaba totalmente en shock. Y va Pablo no a buscar a Pedro, no a buscar a Juan, a Jacobo, a los grandes apóstoles, sino va exactamente al desierto, Arabia. Y muchos piensan que fue al mismo lugar en donde Elías tuvo un encuentro con Dios, en el desierto, donde solamente estaban Dios y él, y donde también Moisés tuvo un encuentro con Dios, donde Dios le mostró la ley, el camino y tantas otras cosas. Y los grandes hombres de Dios han sido renovados en el desierto. No donde están los otros hombres, sino en el desierto. ¿Y por qué en el desierto? Porque ya no es lo que te diga fulano o sutano, no es lo que te diga un hombre o una predicación, algo. Lo más importante es lo que te diga Dios. Y si Dios no habla nuestros corazones, y si Dios no renueva nuestros corazones, y si Dios no es el que nos llena de vida, ¿quién podrá llenarnos de vida? Si el único que es el autor de la vida es Jesús. Entonces él sabía y decía: yo necesito eso, yo necesito esa vida, necesito esa gracia. Y él va entonces al desierto a buscar a Dios. Y después aprovechaba, ya que regresó de ese encuentro con Dios, de ese renovarse con Dios, de ese refrescar su entendimiento, recrearse con el espíritu, de digerir tantas verdades, regresa y aprovechaba cualquier oportunidad para hablar de Cristo con otros judíos. Versos 20 al 22 dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este al que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Los dejaba en shock. Y tenía implicaciones, por supuesto. Ahora él mismo se ponía en peligro. ¿En peligro de qué? En peligro de ser juzgado por las cartas que había obtenido él del sumo sacerdote y de los demás para juzgar a los judíos en el extranjero. Y entonces dejaba totalmente confundido a los judíos, porque se esforzaba en que entendieran el mensaje y los llevaba a darse cuenta que Jesús era el Mesías. Y empezó a sufrir persecuciones desde el inicio. Versos 23 al 25, seguimos leyendo Hechos 9, dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle,
Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y aquí vemos cómo los judíos empezaron a decir, no, este ya se está volviendo muy odioso, ya lo queremos acabar. Y empiezan a mover al gobernador de Damasco para que aprese a Pablo. Y le ponen guardias. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde lo escondieron? No lo hemos visto. Pues la guardia lo ponemos ahí a la salida. De aquí no se nos va vivo. Lo ponemos en la ciudad, en la salida, y cuando salga o cuando entra, todo es cuestión de tiempo, pero de aquí no sale vivo. Lo vamos a aprender porque él estuvo hablando mucho de ese camino, estuvo haciendo mucho daño. Y se estima que había pasado 3 años él predicando y se hizo altamente odioso ahí en Damasco, confrontando a los judíos, edificando aquella pequeña iglesia que había sido su iglesia madre, la iglesia que lo había recibido con Ananías, con los otros hermanos. No había grandes apóstoles, pero estaba Dios. Y él estaba promoviendo la verdad con ellos. Y entonces el gobernador va y lo busca aprender y le dan un escape de película, los hermanos, donde lo ponen en una canasta, lo descuelgan por una ventana del muro y lo dejan huir. Y él va a Jerusalén, luego a Siria y a Cilicia y en muchos otros lugares. Se puso a glorificar a Dios con su testimonio. En Gálatas 1, 21 al 24 dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces las iglesias no lo reconocían y de repente oían el testimonio y fue ganándose el corazón de las iglesias y lo llegaron a amar. Fue creciendo en relación con las iglesias, caminó con varios grandes hombres, con Bernabé, con Silas, luego tuvo discípulos con Timoteo, con Tito y con otros muchos a los cuales ayudó a que se fueran levantando, edificando, y él mismo fue edificador de iglesias y un gran promotor de la verdad. Fue un enemigo que se hizo aliado. Nada lo detuvo. Las persecuciones lo acompañaron, pero nunca lo vencieron. 2 Corintios 11, versos 24 al 27 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y empieza a narrar muchas a lo largo de su historia, cuántas persecuciones y cuántos problemas. 5 veces lo azotaron, 39 veces, 195 azotes. Y Pablo estaba marcado. Él tenía marcas físicas de esos azotes que le dieron. Tenía las marcas del maestro, él mismo lo dijo. Una vez lo apedrearon, y cuando te apedreaban pues le podía ir como Esteban. Lo querían matar a pedradas, pero Dios permitió que saliera vivo de ahí. Y tuvo 3 naufragios. ¿Qué experiencia tener 3 naufragios, ir en barcos viajando a otro lado, y a lo mejor el diablo diciendo: mira, ya tuviste un naufragio otra vez, ¿estás seguro que te vas a subir a otro barco? Pues no paraba, porque al otro lado del mar, ahí también tienen que oír la palabra. Y no importa si es un peligro de que el barco se naufrague y se ahogue. Y uno de esos 3 estuvo duro porque llegó a estar todo el día y toda la noche flotando en el mar. ¿Has estado tú en el mar así? Imagínate, todo el día y toda la noche. No como nosotros cuando vamos a pasear a la playa y que te vas a flotar un ratito ahí a descansar, 1 hora, 2, y te gusta mucho. No, él estuvo todo el día y toda la noche solo en el mar hasta que finalmente fue rescatado. Y entonces tuvo todo tipo de aflicciones, problemas con los judíos, problemas con los gentiles, ladrones, problemas con los falsos hermanos que eran hipócritas, que se metían entre los hermanos para acabarlo, en todo tipo de lugares, en el mar, en ríos peligrosos, en el desierto, en la ciudad. Él hacía
mucho esfuerzo por llevar la palabra, con fatiga, con desvelos, con escasez, con cansancio, con sed, con frío, con lo que fuera, pero el caso es que nunca nada ni nadie lo paró. Él fue un promotor de la verdad y edificó las iglesias e hizo lo más posible por muchas personas, y nada frenó a Pablo, porque estaba lleno de Dios, lleno de la fuerza de Dios, lleno del Espíritu de Dios, lleno de felicidad, lleno de gracia, lleno de fuerza, lleno de empuje, que no hay poder humano que alguien le dé tanta fuerza para oponerse a tantísima oposición si no viene de Dios. Pero Dios le dio ese poder, Dios le ayudó. Y yo me imagino a Pablo, cuando estaba orando con Jesús: oye, ¿estás seguro que vas a pagar el precio? Porque te van a perseguir, y eso que tú hiciste con ellos, ellos te van a venir a hacer a ti, y te van a querer matar, y te van a apedrear, y te van a naufragar, y van a hacer muchas cosas, y te van a azotar, y vas a padecer. Sí, Señor, sí lo voy a hacer, pero te pido que tú estés conmigo. Y Jesús estuvo con él, Jesús lo ayudó. Yo soy el que perseguías tú. Entonces, cuando yo esté siendo perseguido, Jesús va a estar conmigo. Jesús me va a dar fuerza, Jesús me va a dar gracia. Y es que no es que Pablo fuera el super Pablo que aguanta todo, sino es que era un hombre con Dios. Y cuando Dios está con nosotros, grandes cosas podemos hacer, porque no somos nosotros solos, sino es Dios que nos ayuda y nos da la fuerza. De tal manera que ahora invitaba a que todos fueran reconciliados con Dios como Él había sido reconciliado. Primera de Timoteo 1, versos 15 al 16 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ese era el consejo de Pablo, que todo el mundo entienda esta palabra. ¿Qué palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él decía: yo soy el más pecador. Nadie hizo lo que yo, nadie mató a la iglesia, nadie mató a Esteban, nadie persiguió. Yo fui el peor pecador. Pero ¿por qué no te pones tú a ver tus pecados? A lo mejor Dios también te muestra cómo tan grandes pecados puedas llegar a tener tú. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que si tú ves profundamente tus pecados, que si tú analices profundamente tu alma, que si tú te pones como yo me puse ahí 3 días a buscar qué es lo que había mal en mí, hasta que Dios vino y me abrió por completo todo, puede venir Jesús a salvarte, porque Él vino a salvar a los pecadores. Y yo soy el primero. Si lo hizo conmigo, si me ayudó a mí y era asesino, ¿no te ayudará a ti? ¿Tú has matado a alguien? Quizás no. Pablo sí. ¿Tú has metido injustamente a alguien a la cárcel? Quizás no. Pablo sí. ¿Tú has sido una persona arrogante que trastornes el camino y que lleves a los demás al engaño, que forces a las personas a tratar de negar a Cristo como Pablo lo hacía? Quizás no. Pablo sí, y alcanzó misericordia. Entonces Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, decía, de los cuales yo soy el primero. Y luego aclara el pasaje: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea que Cristo muestra toda su clemencia y toda su ayuda y toda su gracia para hacer ejemplo a nosotros. De que si nosotros podemos alcanzar la gracia como la alcanzó Pablo, de que si un asesino alcanzó el perdón, de que si un asesino se hizo apóstol, de que el peor de los pecadores se hizo el más grande promotor, de que de ser un hombre que oponía, que dañaba, que asesinaba, ahora era un hombre lleno de Dios, después de estar lleno de celo religioso. Esa religiosidad Dios la limpió y le llenó el corazón de Cristo. Y si lo hizo con Pablo, ¿no podrá Dios quitar tu religiosidad? ¿No podrá Dios cambiarte? ¿Habrá algún pecado más grande que Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda sanar en ti? ¿O Dios es así chiquito? ¿O Dios es como algo sin poder? ¿No tiene gracia, no tiene favor, no tiene ayuda para contigo? ¿No puede Dios extender su mano contigo como lo hizo con Pablo? Entonces él decía: para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. En mí primero toda su clemencia. Y cuando dice en mí primero toda su clemencia, quiere decir que después toda su clemencia en otros. O sea, todo su favor, todo su perdón, toda su ayuda, toda su gracia, primero en Pablo y después
después en otros, después en ti, después en mí, después en otros que estamos oyendo el mensaje de Jesucristo para aquel que quiera ver sus pecados. Por lo tanto, ¿por qué no seguimos los consejos sencillos que le dio Ananías a Pablo para entregar su corazón? Y vamos a recordarlos. Hechos 22, versos 13 al 15 dice: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y le dije, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, le estaba diciendo: recibe la vista en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual. Abre tus ojos para ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, y arregles tu vida. Para que aquella luz cegadora que se pone cerca de todo hombre, y que cuando esa luz está cerca de ti te sientes miserable, te sientes culpable, te sientes mal, pero no es porque Dios te quiera torturar o te quiera dejar ahí traspasado en depresión. No, hay tristeza que produce muerte, la cual no es la que Dios quiere producir, sino una tristeza que produce vida. ¿Y cuál es la tristeza que produce vida? La tristeza que te muestra tus pecados, y que ya viendo tus pecados vas con el Salvador. Decir: yo sí tengo muchos pecados. Y entonces esa luz increíblemente grande te hace humilde. Y viene Dios y te dice: no te hagas, no te hagas. Tienes un montón de engaños, tienes un montón de adulterios, tienes un montón de cosas mal, tienes muchas codicias, tienes esto y lo otro. No te hagas. Yo te quiero ayudar, yo te quiero limpiar. ¿Y qué más? Dice: para que veas al justo. Eso le dijo a Ananías, que veas al justo. ¿Y quién es el justo? El justo que dio su vida por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, el justo que vino a la cruz a dar su vida. Oye del justo su mensaje, mira del justo que es Cristo la verdad, que Él vino para que nos entreguemos a Dios. Y hazte testigo. Hazte testigo es: disponte tú a ir y a promover la verdad. No es nada más decir: me arrepiento y creo y me quedo sentado sin hacer nada. No es ese el evangelio. Es decir, me entrego, veo mi vida, veo mi culpa, voy ante aquel que me puede perdonar, que no hay hombre que te pueda perdonar, y el que te diga: no, yo te perdono, va a ser una oración simplista y ya porque me lo dijiste a mí ya eres salvo. Te está engañando, porque el único que perdona es Jesús. Pero Jesús te quiere perdonar y te quiere ayudar, porque lo hizo con el peor. Y si lo hizo con el peor, que es Pablo, lo puede hacer contigo y conmigo. ¿O tú eres el ombligo del mundo? ¿Eres insalvable? ¿Eres tan hecho a mano y tan difícil? Tu caso es tan imposible, tan difícil que ni Dios puede. ¿De veras es así? ¿O es que tú estás incrédulo y no confías en aquel que salvó al peor, y que después de salvar al peor lo hizo en el mejor? Y si Dios puede convertir a ese peor en el mejor, ¿no lo podrá hacer contigo también? Entonces, ¿por qué no vas y buscas a ese Dios que te puede perdonar y que te puede ayudar? Concluimos con 2 Corintios 5, versos 16 al 18. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo dice: yo no conozco a nadie según la carne. O sea, no importa qué color tienes del cabello, no importa cuánto mides, si estás chaparrito, si estás muy alto, no importa si tu carne es nueva porque eres un joven o si ya eres una persona mayor. ¿Qué importa eso? No importa si tienes glorias en este mundo y tienes títulos o tienes dinero o no tienes. Esas cosas son pasajeras. ¿Qué importa entonces? Lo que importa es si tienes vida o no. Lo que importa es si tienes a Cristo o no.
¿Tienes la vida de Cristo? ¿Estás en el camino de Cristo? ¿Tienes el perdón de Cristo? ¿Sí o no? ¿Cómo sé si lo tengo? Pues ahí dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que Dios puede hacer algo todo nuevo en ti. Dios te puede dar una oración nueva. Dios te puede dar una lectura de la Biblia nueva. Dios te puede dar una oración contestada. Dios te puede llenar de vida. Dios te puede dar su gracia. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No en la religión, no en el grupo. Estar en Cristo, eso es lo que Cristo quiere. Que seas una persona nueva. Y lo que importa no es tu carne. Lo que importa es la vida que Él puede imprimir en ti. Y con esa vida puedes hacer tantas cosas. Llenarte tanto de Dios y tanto de gloria y tanto de fuerza. ¿Lo quieres? Dice, todo esto proviene de Dios. No viene del hombre, viene de Dios. Dios lo quiere para ti. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Cuánto te ama el Padre y cuánto me ama el Padre que lo más sagrado y lo más valioso que hay en el universo, que es Cristo, vino a morir en la cruz? Si dio a Cristo por ti, no te querrá perdonar. ¿Por qué ser tan desconfiado? ¿Por qué pensar, no, a mí no me va a ayudar, a mí no me quiere perdonar? ¿Por qué ser tan malicioso? ¿No quiere Dios ayudarte? ¿Por qué no pensar lo bueno de Dios que quiere tu bien e ir con Él y reconciliarte con Dios? Pablo decía, yo tengo ese ministerio de la reconciliación. O sea, yo busco reconciliar a todo mundo con Dios. ¿Cómo? Vayan al justo. ¿Tienes vida? Dios te quiere dar esa vida. Lo hizo conmigo. Era el peor, era el asesino, era el malo. ¿No lo podrá hacer contigo? Y querido amigo, si lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo, conmigo, lo puede hacer con todos. Dios también puede levantar algo valioso de tu vida. Dios te puede hacer una nueva madre. Dios te puede dar una nueva forma de ser abuela, una nueva forma de vivir tu juventud. Te puede dar una nueva forma de ser esposa, de ser esposo, de ser líder. Si la hemos regado y hemos fallado, Dios quiere que oigamos esto. Yo quiero que seas nueva criatura. Ven conmigo, estate en Cristo. Esto proviene de Dios. ¿Lo quieres? Dios te lo quiere dar. Busquémoslo y renovémonos en Dios, que Él nos quiere llenar de esperanza y de gracia y de bendición. Amén. Bueno, ahí está la tarea entonces. Vamos a echarle ganas con esto. Vamos a buscar la gracia, a buscar esa reconciliación, a orarlo, a hacerlo algo real en nuestras vidas. Y bueno, seguimos viniendo a la campaña, seguimos viniendo a las reuniones de domingo. Vamos a tener una continuación de este mensaje estudiando el libro de Hechos la próxima semana. Y bueno, ojalá que te sea de bendición. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan muy bonita tarde. Nos vemos la próxima semana.